Muchísimas gracias por la bienvenida y el saludo, bueno, el cálido saludo en este espacio tan interesante. Bueno, definitivamente cuando se me hace la invitación para poder dirigir algún tema, inmediatamente pensé en todos aquellos aspectos que vengo trabajando hasta la fecha. Y en mi calidad de historiador, hoy me presento para hablarles de un asunto que tiene que ver con el hecho del nacer integrados y que desde mi ciencia, que es la historia, lo he podido encontrar así. Si bien nuestro país, como muchos otros países de Latinoamérica, comparten un gran sueño, también es de aquellos países que a veces siente que sus alas son cortas. Y siente que sus alas son cortas por diferentes razones, entre ellas la división social, a veces el segregacionismo, sectarismo, digamos la individualidad, y entre otra serie de situaciones que no ayudan a construir el proyecto de nación del que se viene hablando por más de un siglo, realmente. Entonces, ante esa situación, yo establecí una gran pregunta que como ciudadano, como historiador, como investigador, trataba de responder, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para avanzar? ¿Qué hacemos para mirar con esperanza? ¿Qué hacemos para poder vincularnos entre nosotros? ¿Qué hacemos para construir ese proyecto común? Y ahí me planteé la gran cuestión de si es que en realidad necesitamos siempre andar buscando proyectos que nos integren o si es que ya hemos nacido integrados, que es lo que vengo a sostener en esta oportunidad. Personalmente creo que ya estamos integrados, que adicional al hecho de plantear un proyecto común que podamos compartir y que pueda dirigir nuestros destinos, reconozcamos que nosotros estamos integrados y que esta integración, dicho sea de paso, es una cuestión connatural. O sea, nacimos integrados. Porque no solo es la geografía, no solo es nuestra partida de nacimiento, no solo es esa historia milenaria, no solo es esos valores culturales que compartimos los que nos integran, sino también la necesidad de reconocernos como ciudadanos de un espacio que debemos cuidar, que debemos proteger y que debemos proyectar. Entonces también, en el marco del Bicentenario, desarrollando uno de los proyectos que particularmente he gozado y disfrutado mucho, es una antología de poesía, Voces de la Poesía Peruana, logré encontrar, a modo teórico, 4 aspectos que denominé las 4 I's de la integración. Y cada uno de ellos planteaba la necesidad de decir que ya estábamos integrados en los diferentes ámbitos de la ciencia, de las letras, de las ingenierías, si se quiere, y de la vida en general. El primero de ellos tiene que ver con lo intercultural, para decir que nuestro país y muchas otras realidades de muchos otros países también tienen esas condiciones y esas características en las cuales su cultura plural, múltiple, permite generar nexos de vinculación entre nosotros, permite generar compromisos entre nosotros. Lo intercultural es algo también propio al ser humano y es propio también de las sociedades. ¿Y qué mejor la nuestra, que tiene esas características por demás descritas en los amplios libros de historia del país? El segundo aspecto tiene que ver con lo
interregional, para comprender que no son aquellas fronteras las que nos dividen, sino las que permiten reconocer nuestras riquezas que son similares a las riquezas de otras regiones y que son los principales medios o mecanismos para poder desarrollar las ciudades, los conceptos de ciudad, para poder desarrollar a las sociedades en sus diferentes aspectos. Entonces es lo interregional para saber que necesitamos del otro para poder superar las situaciones de crisis, las situaciones complejas como país. Lo interregional tiene que llevarse a cabo a partir de una agenda de gestión pública que es necesaria para no solo mirar hacia adentro, sino empezar a mirar el horizonte y en todo caso hermanar a las ciudades. De ahí que se hablaba, o los antropólogos hablan, de los proyectos interregionales, no solo interculturales. Lo siguiente es reconocer la intergeneracionalidad. La intergeneracionalidad que permite decir que independientemente de las cuestiones etarias nos podemos vincular en un proyecto común y que ya lo estamos inherentemente en todo círculo y en todo espacio, aprendiendo de aquellos que nos antecedieron y generando nuevas propuestas de aquellos que están asumiendo un rol más activo en este tiempo. La intergeneracionalidad ha estado permanente, ha sido parte de la historia, es parte de las naciones. Y lo que tenemos que hacer en este momento, humildemente pienso que es reconocerlo y empezar a valorar esa intergeneracional que es característica de este TED. Una valiosa característica, donde compartimos ideas que van a ir conectándose o vinculándose entre sí para generar una cuestión en común, que es el bienestar colectivo, que tanto necesitamos. Y hay una cuarta, o vamos a llamar un cuarto argumento, que me permite señalar que nacimos integrados y tiene que ver con la interdisciplinariedad, de lo que más o menos vamos encaminando a partir de nuestras cualidades, de nuestras particularidades y de nuestra formación. Verán, históricamente los personajes compartían múltiples características. Por ejemplo, ¿no? Personaje cercano, Francisco Mostajo, no solo era abogado, también era poeta. ¿No es cierto? Un personaje próximo, Pedro Paulet, no solo era científico, también escribía. También escribía unas interesantes notas. Y así tenemos a muchos músicos intelectuales que no solo han sido músicos, sino que se han desarrollado en otras ramas, ya sea de las letras mismas o de las ciencias o de las humanidades en general. O tenemos personajes que han ido descubriendo sus talentos a partir de diferentes intereses o curiosidades. María Rostorowski no necesariamente siguió toda una formación académica, profesional, la gran historiadora, sino también ella, por una curiosidad, por una inquietud personal, logró realizar importantes investigaciones a nivel nacional sobre el periodo prehispánico y específicamente la vida y la cotidianidad en el imperio de los incas. Y lo hizo a partir de esa curiosidad, de esa inquietud. Entonces nosotros podemos desarrollarnos en nuestra vida independientemente de la formación, digamos así, profesional, técnica, a partir de nuestras cualidades. Y esas cualidades nos van otorgando lo múltiple que es característica de toda persona, las múltiples cualidades que van a decir que somos interdisciplinarios. Hacia adentro como persona, como individuo, y hacia afuera cuando tenemos que desarrollar un proyecto. Porque en ese proyecto que vamos a emprender como sociedad, como colectividad, vamos a requerir
de quien abre sus puertas y sus alas por el campo de las humanidades y de quien mira las cosas a partir de los métodos científicos o desde la ciencia. Entonces, de ese modo reconocemos que somos integrados, estamos integrados. Entonces, no es el tanto pensar el para qué o en qué momento, sino es el decir somos una nación integrada, somos un país integrado, somos un continente integrado. Nuestras ideas nos integran y cuando reconocemos que ya estamos integrados, no tenemos que enfrascarnos a veces en el discurso de tener un propósito o de necesitar un propósito para hacerlo, porque inherentemente ya estamos integrados. El propósito es una cuestión añadida a un proyecto mayor, pero por delante debemos siempre reconocer esa integración, que por lo menos como historiador, en estos largos trabajos que vengo desarrollando en mi materia, he podido encontrar y anotar en diferentes generaciones, y las generaciones entre sí también están vinculadas. Estamos vinculados porque heredamos cosas, cuidamos cosas, protegemos patrimonio. Y al tener toda esta información, todo este conocimiento que heredamos, lo vamos proyectando en ciertas, en ciertos retos, en ciertas metas que nosotros debemos cumplir. De este modo, solo me queda decirles brevemente que nuestra nación es un gran sueño. Y no es un sueño imposible, es un sueño que nosotros podemos construir cuando reconozcamos que somos parte de y que nacimos siendo parte de, sin ningún tipo de diferencia, exclusión, sino que somos parte de un proyecto mayor que somos nosotros mismos. Entonces, este país y muchos países de Latinoamérica en realidad deben mirar algo más que proyectos en común que los integren, sino razones que demuestren que ya inherentemente nacieron integrados. Muchísimas gracias.